Bueno, vamos a partir hoy día. Ya se está grabando la clase. Vamos a partir hoy día con indicaciones sobre un taller que vamos a realizar, ¿ya? Eh, que lo voy a subir hoy día a la plataforma una vez que terminemos la clase. Bueno, no sé si una vez que terminemos la clase, porque después tengo reunión con los estudiantes en práctica, después tengo otra reunión de un congreso que vamos internacional, entonces después tengo otra reunión, así que durante el día se los voy a subir, ¿estamos? Para que ustedes, para que ustedes sepan que hoy día sí lo subo, pero no sé exactamente en qué momento, ¿ya? Bien, voy a compartir para explicar cómo lo vamos a hacer. Aquí está. Vamos a trabajar en el taller 3. El 1 fue formativo, el 2 ya le subí la nota, el 3. Vamos a trabajar en el taller 3, ¿ya? Que es construir línea de tiempo, destacando personajes seleccionados en diversas áreas, tales como literario, artístico, educacional, político, social, de la región del Maule. ¿Ya? Y ahí. Entonces, la idea es que nosotros, ahí, la idea es que nosotros construyamos, ¿cierto?, una línea de tiempo, pero, por ejemplo, busquemos qué poeta, por ejemplo, tenemos en la región del Maule y en qué lugar, qué político. ¿Ya? Nosotros hemos tenido hasta presidente de la República de la región. ¿Ya? ¿Qué político? ¿Qué, eh, qué profesor destacado, por ejemplo, de la educación rural o de la educación urbana? ¿Qué artistas han dejado huellas, ¿no es cierto?, en la región o en el país? Entonces, habíamos pensado primero con el profesor de Talca hacer una línea de tiempo histórica, pero después pensamos que era importante que nosotros conozcamos cuáles son los personajes que hemos tenido a nivel regional y que han tenido connotación eh, pública y que han tenido y han sido un aporte para nuestra sociedad en los distintos ambientes. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El trabajo lo van a realizar en grupos de 3 estudiantes. ¿Ya? Se organizan en grupos de 3 estudiantes. La presentación de la línea de tiempo será utilizando la herramienta de PowerPoint. Yo creo que le es mucho más fácil hacerlo en PowerPoint porque lo pueden ir haciendo por etapas, por presentación, ¿cierto? Y les va a ser mucho más fácil poder trabajarlo, ¿ya? Ahora, si alguno me dice, profesora, ¿puedo hacerlo en Prezi, por ejemplo? Bueno, pero estoy tratando de que usemos una herramienta que no nos complique mucho la vida. Pero si usted quiere hacerlo en otra, siempre y cuando yo lo pueda abrir en mi computador, porque mi computador a veces no puede abrir todos los archivos, entonces no hay ningún problema, ¿ya? Para su desarrollo deberán buscar información de diversas fuentes como páginas web, datos culturales regionales, información histórica de la región del Maule, entre otros. El trabajo debe ser subido a la plataforma UCM virtual o enviado al correo de la profesora el día jueves 13 de mayo hasta las 18 horas. ¿Ya? O sea, tenemos para hacer este trabajo, estamos a 29, tenemos 2 semanas completas. 2 semanas para hacer este trabajo. ¿Ya? ¿Cómo vamos a evaluar este trabajo? La presentación está
si la presentación está organizada. Se utilizan colores, imágenes, animación, en el fondo la creatividad de su presentación. Ahí tiene 2 puntos. Logran hacer mención sobre los personajes más relevantes de la región del Maule. ¿Ya? Aquí es donde tiene más puntaje porque usted va a nombrar a todos los personajes de distintas áreas. En el año, no sé, 1920, ubicamos al presidente Ibáñez del Campo, que era de Linares. En el año 1925 está el poeta tanto. Aquí tenemos harto, por ejemplo, acá mismo en Licantén tenemos un poeta, ¿cierto, Roca? Tenemos bastantes personajes en la región y que es bueno que los conozcamos porque nosotros podríamos también conversar de estos temas con los niños en la escuela. Y cuando uno conversa estas cosas, también es importante por un tema de un sello de identidad regional y de nuestra raíz, ¿cierto? Y también porque de repente podemos pensar que solamente han sido personajes destacados aquellos que han nacido adinerados. Y resulta que no es así. Hay personas de mucho esfuerzo, que han sido grandes personajes y un aporte para nuestra sociedad. Entonces, también es bueno recalcar eso, enfatizar eso con los niños como una forma de motivarlos a que ellos puedan salir adelante también dentro del contexto en que están. O sea, todos podemos salir adelante, todos, todos. También depende del esfuerzo que pongamos cada uno en ese sentido. ¿Se fijan? Entonces, es bueno conversar esto, es bueno que conozcamos nuestros personajes o estas personas que pasan a ser históricas, ¿cierto? Dentro de nuestra tierra. Vivimos en la región del Maule, pero poco sabemos de ella. Por eso nosotros hemos estado haciendo, ¿no es cierto?, un recorrido. Después, el otro día mostrábamos un PPT que tenía que ver, ¿no es cierto?, con lugares de la región del Maule que nos sirven a nosotros mismos para poder realizar incluso una clase. Aspectos cordilleranos, de la costa, características de la costa, ¿cierto? Del norte y sur de la región. ¿Se acuerda cuando hablábamos de la brújula cultural? Ahí hablamos también de personajes. Entonces, nuestra región es riquísima en cultura, riquísima en productos. Entonces nosotros tenemos que saber sacarle provecho a eso. El otro día hablamos con unas compañeras cuando estábamos presentando, por ejemplo, en Villa Alegre hay un museo, ¿cierto? El tema de las producciones, las rutas del vino, el tema agrícola, el tema de exportaciones. Aquí se produce y se exporta bastante y también ingresan mucho dinero, se maneja mucho dinero. Entonces, nosotros tenemos que sacarle provecho a lo que tenemos a nivel regional. Siempre decimos que tenemos que partir de lo conocido, tenemos que partir enseñando desde lo cercano. Bueno, lo cercano en nuestra región, nuestra comuna primero y después nuestra región, nuestra provincia y nuestra región. Partamos de lo cercano. ¿Te fijas? Entonces, por eso es que estamos incluyendo todos estos temas para que vamos conociendo nuestra zona. Y después, en el próximo semestre, si Dios quiere, nos vamos a meter en lo que es, ¿no es cierto?,
en los sectores más alejados de la ciudad, que viene siendo lo multigrado, ¿cierto? Los sectores que están más alejados, que tienen pocos niños, que tienen cursos combinados. Entonces vamos a ir, ¿cómo se llama? De a poquito, yéndonos desde la mirada macro hasta llegar a las zonas más distantes de nuestra región. Bueno, el trabajo presenta problemas de redacción, no presenta problemas de redacción, no presenta problemas de ortografía y el trabajo es enviado en los plazos estipulados. Son 33 puntos. ¿Ya? Preguntas sobre este trabajo, chicos. ¿Dudas? Profesora, Hija, ¿los años que se deben considerar para la línea de tiempo son los años de nacimiento de de las personas que vamos a tratar en este caso? ¿O es como cuando se hicieron importantes? no, pues no, el año de nacimiento de las personas. Ah, ya. El año de Ya, muchas nacimiento de las gracias. personas. Sí, ahí valoramos el año de nacimiento, porque además tienen ustedes que, por aquí dice en el trabajo, dice, se menciona en cada personaje cuál fue su aporte a la región o al país. Por lo tanto, supongamos, Carlos Ibáñez del Campo, nacido en Linares en tal fecha, entonces, presidente de la República. ¿Ya? Brevemente, por ejemplo, su gran obra su énfasis presidencial estuvo dado, no sé, por enfatizar la educación para todos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué línea de tiempo? Porque vamos a tener que buscar los personajes primero y después ordenarlo. Por ejemplo, del 1900 al 1950, por decir algo, se ubican tales y tales personajes, en lo artístico, en lo social, en lo político, en lo público, no sé, entre el 1951 y, y el, y el 2000, por ejemplo, tales y tales personajes. ¿Se fijan? Por lo tanto, tenemos que primero hacer el listado de los personajes, en qué fecha, ¿cierto? Ellos nacieron, trabajemos con la línea porque igual usted le va a tener que poner, fue presidente de la República el año 1840 al 1846, por ejemplo. ¿Ya? Usted igual va a tener que introducir ese dato. Entonces, hagámoslo con los años de nacimiento de los personajes. ¿Les parece que es más fácil? ¿Sí? ¿Hay otra consulta? Profe, hola, Hija, hola. yo tengo una duda. ¿Hay algún mínimo de personaje, un máximo de personaje? Y lo otro, si se considera mayormente los de la región del Maule, o también hay que considerar, por ejemplo, Gabriela Mistral, Violeta No, Parra, personajes. esto está solo, Catalina, solo relacionado con la región del Maule. Personajes de la región del Maule. Nada más. ¿Ya? Ya, profe, muchas Y, gracias. y, y la cantidad de personajes, todos los que usted encuentre. Po. Yo no le voy a poner un límite ni un límite de mínimo ni máximo, porque en realidad todos los que para usted sean relevantes, porque estamos hablando de personajes relevantes y que hayan sido un aporte, ¿ya? En los distintos ámbitos. Ahora, si usted me pone solo aquellos que han sido un aporte en el turismo, por decirle algo, yo voy a encontrar que su trabajo está incompleto. ¿Por qué? Porque le estoy pidiendo personajes de todas las áreas. ¿Se entiende? ¿Se entiende, Catalina? Sí, profe. Sí, profe. Porque yo sé que existen los personajes, si no, no se lo estaría pidiendo. ¿Ya? Bien, ¿alguna otra duda? ¿Otra consulta?
Bien, vamos entonces. Ustedes saben, chiquillos, que se me apaga la cámara a mí cuando yo estoy mostrando. Y hasta que no salgamos de la cuarentena aquí en Curicó, no puedo llevar el equipo a arreglar, a que me lo formateen. Así que voy a estar con este problema un buen rato. Lo único nomás que espero que no se me eche a perder, que pueda seguir trabajando a pesar de todo. Bien. Chicos, para hoy día, miren, nosotros vamos a empezar. Algo muy importante que les tengo que decir. Muy, muy importante. Muy, muy importante. A ver. No, lo tengo anotado en la planificación del curso. A ver, chicos. Nosotros estuvimos mirando con el profesor que hacemos el mismo curso en Talca, ¿ya? Que es el profesor Boris Van Dorce, ¿cierto? Que nosotros tenemos el mismo curso de Talca, los dos. Estuvimos mirando, aquí está, ya. Estuvimos mirando el programa. Y nuestro programa de curso tiene el siguiente tema, que se lo vamos a mostrar ahora. ¿Ya? Tiene el siguiente tema. Aquí. Definen, dice, una aproximación al concepto y características de vulnerabilidad, integración e inclusión. ¿Ya? Análisis de políticas educacionales ministeriales respecto a los temas de vulnerabilidad, integración e inclusión. ¿Ya? Eso está en el primer resultado de aprendizaje, donde nosotros ponemos comprender el contexto urbano, periférico y rural en el ámbito educativo, enfatizando aspectos tales como vulnerabilidad, integración e inclusión. Ya no solo nosotros estamos revisando, y aquí en el nombre de la unidad, el eje temático es unidad en el contexto urbano y rural, y aquí tenemos aproximación al concepto y características de vulnerabilidad, influencia de los contextos en la cultura escolar, acciones de integración e inclusión. ¿Ya? Y en ese sentido, nosotros conversamos con un colega de la carrera de Educación Especial y Diferenciada, con el profesor Rodrigo Monet. Nosotros estuvimos hablando de esta triada y ustedes van a hacer el taller de los personajes identitarios de la región del Maule. ¿Ya? Eso es el taller que ustedes van a hacer. Y nos va quedando el tema de las políticas educacionales y qué entendemos por vulnerabilidad, qué es integración e inclusión. Por esa razón, nosotros hablamos con el profesor Rodrigo Monet de la carrera de Educación Especial y Diferenciada, ¿ya? Para que hiciéramos un seminario sobre estos temas. Esos seminarios, quiero que lo registren, lo anoten, porque para que lo dejemos como fijo. Ese seminario se va a realizar, vamos a hacer 2 días de seminario, pero 2 jueves, digamos. Vamos a hacer el 27 de mayo, o sea, después de la semana de receso, y vamos a hacer otro, el segundo, el jueves 3 de junio. Aquí los tengo, el 27 de mayo y el 3 de junio. Vamos a tener que hacer un cambio de hora. En vez de partir a las 9, vamos a tener que partir a las 11 de la mañana. ¿Habrá algún problema? Yo creo que no, porque nosotros tenemos clases de 8:30 a 1 el día jueves, ¿cierto? Por eso nos tomamos la libertad. Pero, ¿por qué? No porque nosotros queramos hacerlo más tarde, sino que porque el profesor Rodrigo Monet tiene clases hasta hasta 10 para las 12, con distintos grupos, obviamente, ¿ya? Entonces, hasta 10 para las 11. Por eso que queremos hacerlo
de 11 a 12. ¿Ya? ¿Alguien tiene algún problema para esa hora? ¿Comenzar la clase a las 11 en vez de empezarla a las 9? ¿No hay problema? Entonces, por favor, chicos, regístrenlo para que no se nos olvide, para que se programen, para que no hagan ningún compromiso en ese horario el 27 de mayo y el 3 de junio, porque sería muy fome que nosotros tenemos invitado al profesor y hayan 2 alumnos en clase. ¿Se fija? La idea es que estén, hoy ahora tenemos 28 alumnos en clase. ¿Se fijan? Todavía me faltan, aparte de los 4 que están con licencia o que tienen alguna situación personal, serían 32. O sea, todavía me están faltando 8 alumnos a la clase que no han dado explicación. ¿Ves? Entonces, ¿registraron los 2 días, chiquillos? Sí, profe, el 25 de mayo y el 13 de junio, ¿cierto? 27 de mayo, jueves, el mismo día de la clase. Ah, ya. Ya, Jueves profe. 27 de mayo, que es después de la semana de receso que vamos a tener, jueves 27 de mayo y jueves 3 de junio. Lo vamos a hacer tipo seminario. ¿Ya? Lo vamos a hacer bien entretenido porque nos estamos juntando a organizarlo. Así que va a ser muy entretenido. Hija, ¿Es a las 11? los 2 días vamos a hacer la clase a las 11 de la mañana. Ya, En vez profesora. de partir, hija, a las 9, la vamos a bajar a las 11. Ya. ¿Sí? Bien, entonces, para aquellos estudiantes que no han venido, por favor, ustedes como tienen un chat del curso, yo igual voy a mandar un correo, pero si ustedes le pueden avisar a sus compañeros, sería genial, ¿ya? Para que no se nos olvide y nos conectemos a la hora que corresponde. Bien, eso era algo importante que les tenía que decir, porque está dentro de nuestra programación académica, ¿ya? Y después vamos a ir al tema de la experiencia. Bueno, como luego aquí nosotros tenemos en PPT sobre diagnóstico de la realidad escolar. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos hablando de lo que era la importancia de lo que de la escuela, la familia y el hogar y la comunidad. ¿Se acuerdan? Entonces, nosotros tenemos que entrar ahora a ¿cómo se llama? A observar, tenemos que entrar a recoger información. Ustedes están iniciando su tema de práctica, ya están yendo o sea, no yendo, sino que se están contactando con los distintos establecimientos. ¿Cómo han ido con eso, chiquillos? ¿Cómo han ido con eso, chicos? ¿Con las prácticas también ya? ¿Están todos ubicaditos, todos ya mirando un curso? Yo, profesora, no me he podido conectar ¿Y quién es yo? porque yo, Catalina Alcaíno. De hecho, eso quería igual hablar con usted después de la reunión. Sí, sí. ¿Y por qué, hija, no estás conectada? Porque no, es que la profesora, como que no sé, yo creo que está muy ocupada, pero no, yo le hablo y a veces no me responde, como que se demora mucho. De Ya, hecho, no apenas vamos, usted no me vamos a entró, ahí lo hablamos después mejor. Sí, sí, lo conversamos porque la podemos llamar. Ya. Profe, Hija, disculpe que le interrumpa. Estaba viendo que a ver, déjeme ver la fecha. Los tenemos que conectar a las 11 de la mañana cuando estén esos seminarios. sí, solo esos Es que seminarios. nosotras con la Cata Torralba tenemos un problema porque nosotros las prácticas las tenemos a las 11 de la mañana el jueves. Tendría que ser. ¿Cuántas alumnas son? ¿Son 2? Somos dos, en la Cata Torrealba y yo, Catalina Tapia.
Bueno, Tenemos las prácticas el mismo día, en el mismo lugar, entonces, por eso. perfecto. Ya, no se preocupe. Usted vaya a su práctica y después ¿Ya? ve la grabación. Ya, profe, muchas gracias por entender. Sí. No, la práctica primero. Ya, son 2 alumnas nomás, pues son 40 alumnos, significa que hay 38 conectados. Así que no se preocupen. ¿Ya? Ya, bien chicos, entonces, como nosotros estamos acercándonos a la escuela, en una modalidad, ¿no es cierto?, no es la habitual, no es la modalidad habitual, porque estamos vía remota, ustedes, los profesores, los niños, todo, y que además nosotros tenemos que considerar que eh, tenemos a la familia también mirándonos desde los hogares. Yo estoy dando esta clase y yo no sé cuántas personas me están escuchando. Es probable que esté toda la familia tomando desayuno y mirándome a mí. ¿Se fijan? Lo mismo pasa con ustedes cuando van a la escuela. ¿Sí? Entonces, como nosotros estamos adentrándonos a la escuela y poco a poco tenemos que llegar a la planificación, tenemos que llegar a la implementación de una clase, tenemos que, y a propósito de la implementación de la clase, recuerden que la clase que ustedes van a dar va a ser insumo para su hito evaluativo. ¿Ya? Entonces, aquí hay alumnos que me estaban escribiendo. A la Carla González, por mi parte estoy bien, profe. Algunos ya comenzaron la semana pasada. Mi tutor Ricardo es muy bueno. Ya, bien. Muy bien, me alegro que estemos todos tranquilitos. A ver, chiquillos, entonces yo les decía, nosotros vamos a tener que meternos en la sala, observar los niños, recoger información para poder hacer nuestra propuesta, ya sea para la clase misma o para el hito, porque al final la experiencia que nosotros vamos a tener en la clase es la que vamos a contar en el hito evaluativo. Y por lo tanto, es bueno, chicos, que es importante que ustedes tengan claro que lo que van a planificar y lo que van a hacer en su clase también es un aporte para el hito, o sea, para que no se vean haciendo dos cosas, ¿ya? La planificación, por supuesto, que va a ser evaluada, la implementación de la clase, todo eso, pero todo lo que ustedes recojan como experiencia, como curso, como escuela, característica, apreciación didáctica, disciplinar, pedagógica, de lo que hicieron, les sirve de insumo para el hito. ¿Ya? Así que intenten hacer su clase no más allá de la mitad de mayo. Háblenlo con sus tutores para que ustedes puedan tener la información y hacer el informe para el hito evaluativo. ¿Ya? Así que convérsenlo con sus tutores. Ya mis estudiantes al menos ya lo saben. Yo lo conversé cuando presenté a los alumnos, que ojalá les dieran la posibilidad de tener, de hacer la clase no más allá de la tercera semana de mayo, para que los alumnos pudieran tener, para que los estudiantes pudieran tener, ¿cómo se llama? Insumo para hacer su informe del hito 1. ¿Ya? Así que eso, para que ustedes le saquen harto provecho a lo que van a hacer. A eso me refiero. Bien. ¿Qué observamos? ¿Qué estamos observando aquí, chiquillos? Es como la luz del sol entre medio de los árboles. Sí, justamente la luz del sol entre medio de los árboles. Exactamente. ¿Cierto? Que se ve como un rayo ahí. ¿Qué más podríamos decir?
¿Qué más observamos? Observamos el rayo de luz que pasa por entre los árboles. ¿Qué más hay? ¿Qué más vemos aquí? ¿Árboles? Árboles. Y que están, ¿no es cierto?, algunos más separados de otros, pero otros están, ¿no es cierto?, en sectores donde hay más, está más espesa, ¿no es cierto?, está más espesa la cantidad de árboles que hay, ¿no es cierto?, que no dejan pasar el rayo de luz, como se ve acá. ¿Y por qué pasa el rayo de luz? Miren dónde está. Esas ramas están más ¿Separadas? están más separadas y están más No altas están tan entrelazadas. y no están tan entrelazadas, correcto, por eso que pasa el rayo de luz. Sin embargo, a este lado, no. ¿Se fijan? Bien. Observar en la clase. ¿Cuáles son los ámbitos? Tenemos que observar el ámbito personal, la actitud escolar, la identificación del aprendizaje del alumno, la identificación de hábitos del estudiante, identificación de las características del grupo y de la clase. Miren todo lo que tenemos que observar. Por eso que para un profesor no es fácil, ¿no es cierto?, trabajar ni hacer, no es fácil pararse frente a un curso como lo va a hacer usted, no es fácil porque nosotros tenemos nosotros que abarcar muchos aspectos del aula. Tenemos que ver cuáles son los problemas que tienen nuestros niños, ¿cierto? Detectarlo, observarlo. Yo siempre les digo a ustedes, tienen que agudizar el ojo. ¿Cuáles son los problemas que tienen nuestros chicos? ¿Ya? Si son hiperactivos, si tienen problemas de aprendizaje, si hay niños que tienen alguna discapacidad, problemas sociales, problemas emocionales. Y aparte de eso, yo tengo que ver cómo aprenden todos esos niños, qué actividades realizo para que todos aprendan, qué recursos voy a usar para que los niños, ¿no es cierto?, se sientan motivados y quieran aprender, con qué apoyos puedo hacer esas actividades. Voy a trabajar con la educadora del PIE, voy a hablar con la asistente de aula, voy a pedirle a un apoderado, voy a traer un invitado. ¿Cómo cautivo a los niños para que aprendan? ¿En qué tiempos lo voy a hacer? ¿Cierto? ¿Cuánto tiempo me demanda la actividad? ¿Cómo motivo la clase? O sea, son muchas las cosas que yo tengo que manejar. Por eso que ser profesor no es fácil, porque son demasiados los aspectos. Y aquí, como para llegar a todo esto que les estoy diciendo, tenemos que fijarnos que primero, en el ámbito personal, ¿cierto? Primero, en ser observado y esencial, ¿ya? O sea, características personales y cuáles, por ejemplo, hay niños que son muy inquietos en el aula, pero a veces obedece a una situación de índole eh, emocional, por querer llamar la atención, porque a lo mejor en su casa lo castigan o lo retan mucho, entonces la escuela quiere llamar la atención de la profesora porque está carente de afecto, y el hecho que la profesora le diga, mira, Pepito, ¿por qué no me ayudas si me guardas este material? Él se va a sentir considerado y capaz que deje de ser hiperactivo. ¿Se fija?
o deje de llamar la atención. Entonces, nosotros tenemos que buscar, ¿no es cierto?, observar cuál es la esencia de cada uno, cuál es la razón de ser de cada uno, por qué los niños funcionan de esta u otra manera. Y nosotros tratar de producir cambios en ellos y buscar la forma como produzco ese cambio. En los aspectos psicológicos, identificación, constitución fisiológica, historial médico, indisposiciones en la escuela, alimentación, hábitos de sueño, los trastornos, hiperactividad, el carácter, la sensibilidad. O sea, todos estos aspectos yo tengo que observar y tratar de ver cuál es el historial médico del niño, ¿cierto? A lo mejor cuando nació su parto fue por fuerza o tuvo mal embarazo la mamá o el niño nació un poco con asfixia y eso trajo algunas secuelas, ¿cierto? La alimentación que tiene el chico, está bien alimentado, ¿cierto? O simplemente el niño se alimenta en la escuela y todos los días hay que darle el desayuno más temprano que al resto porque el chico viene sin comer desde las 4 de la tarde que se fue de la escuela hasta el otro día. También se dan esos casos, ¿ya? ¿Cuáles son los hábitos de sueño? ¿Prefiere dormir en la mañana y acostarse a la 1 de la noche, de la madrugada? ¿Ya? Nosotros hablamos la otra vez de la constitución fisiológica también, ¿cierto? Cómo funciona este cuerpecito, este cerebrito, qué problemas puede haber tenido. Todo eso tenemos que preocuparnos. Y cuando los padres van a matricular a los niños, nosotros hacemos una ficha en las escuelas, donde preguntamos algunas cosas que son súper relevantes como para poder entender, ¿no es cierto?, pues las situaciones de cada alumno, ¿ya? ¿Qué problemas de salud ha tenido? Tiene problemas cardíacos, problemas de hígado, no puede tomar tales remedios porque es alérgico, etc. Después nos vamos a la actitud escolar, disponibilidad a las tareas escolares, contrastación entre las tareas en casa y en la escuela. O sea, cuando el niño lleva tareas a la casa, ¿llega con las tareas hechas? ¿O el niño llega siempre sin tarea? Entonces busquemos por qué. No sé, la madre trabaja, llega como a las 10 de la noche y el niño ya está dormido, no puede ayudarle. A lo mejor son demasiadas tareas para el tiempo que tiene disponible para hacerlas. No tiene apoyo en el hogar para hacerla y el niño no entendió porque, no sé, los papás no tienen tiempo o no saben, no pueden ayudarlo porque no tienen ese conocimiento. Bueno, identificación del aprendizaje del alumno según ciclos y o niveles. O sea, cómo va aprendiendo cada uno de estos pequeños, ¿cierto? Cómo se van dando los aprendizajes por niveles. Si está en primero, en segundo, en tercero, logra realmente aprender este pequeño. Identificación de hábitos del estudiante, asistencia, puntualidad, orden, presentación de trabajos, uso de instrumentos escolares, hábitos de trabajo. Sabe escuchar. Esto es muy importante, chiquillos, el saber escuchar. Es una de las habilidades que nosotros tenemos que desarrollar en los niños para la lectura y la escritura también. Entonces, es importante que los niños aprendan a escuchar. Y tenemos identificación de las características del grupo y de la clase en el aula y su relación fuera de la escuela. Historia del grupo, conflictos, los tipos de liderazgo que hay.
¿ya? Todo eso nosotros tenemos que observarlo, registrarlo, es importante también. En el ámbito familiar, el contexto familiar, la estructura, ¿con quién vive el niño? ¿Cuántos hermanitos son? ¿Ya? ¿Cuál es la constitución familiar? ¿Cierto? Él es el menor, es el mayor, ¿cierto? Todos esos detalles, hijo único o hija única, que los estudios de los padres, de las personas con que él vive, de repente los niños pueden vivir con una persona mayor, un adulto mayor, que se hizo cargo del niño, y a lo mejor no lee y escribe, y yo le estoy pidiendo al niño que en la casa le ayuden a hacer el cuento. Entonces, es necesario que conozcamos, ¿no es cierto?, cuál es la realidad. Los aspectos socioafectivos, la infraestructura de la vivienda en la escuela, si la casa es sólida, si la casa es de madera, si es de adobe, si es de ladrillo, ¿cierto?, si es pequeña, si hay hacinamiento. ¿En qué emplean el tiempo libre? Juegan a la pelota, salen a la calle, salen a la calle a pedir dinero, no sé, distintas actividades que los niños a veces realizan. Conexión familia-escuela, colaboración de la familia con la escuela, conocimiento de aspectos pedagógicos del centro y expectativas respecto al profesorado, ¿ya? O sea, ¿cuáles son las expectativas que tiene el profesor? ¿Son altas expectativas frente a los niños? ¿O piensa que no es tan importante? ¿O que los niños no van a aprender más de lo que aprendieron? ¿Cuál es la mirada que tiene el profesor? Conocimiento de aspectos pedagógicos. ¿Cuál es la línea pedagógica? Eso nosotros lo podemos ver en el proyecto educativo institucional, ¿cierto? En el proyecto educativo institucional nosotros podemos revisar y ver, ¿cierto?, cuál es el soporte pedagógico que tiene, cuál es la propuesta técnico-pedagógica que hay para la escuela. Hay muchos datos que nosotros podemos sacar del proyecto educativo institucional y otros que podemos consultar directamente a los profesores guías. En el ámbito escolar, recursos del centro, humanos, materiales, funcionamiento, apertura al medio, estrategias de apoyo, ¿ya? ¿Cuáles son, por ejemplo, los proyectos que tiene el colegio? ¿Para qué son esos proyectos? ¿Cuáles son los apoyos externos que tiene la escuela? La relación grupal existente en el colegio, tareas colectivas, sumisión o rebeldía en la clase, la integración, el aislamiento, la disciplina, el premio, los castigos, la valoración personal, la comunicación entre compañeros, la seguridad, todo eso nosotros tenemos que tenerlo claro. La relación entre el profesor y el alumno es una relación de calidez, de agrado, de conversación, de buen entendimiento, o es una relación de gritos, de retos, de discusión, de conflicto. Los beneficios, por ejemplo, las diferencias intragrupales, los rasgos distintivos de afiliación, ¿ya? Objetivos del grupo e influencia en los rasgos distintivos de afiliación. No sé, se juntan solo las niñitas y los varones aparte. ¿Pueden compartir niñas y niños? ¿Son amigos niñas y niños? ¿O están separados y se molestan entre ellos? ¿O son los varones, pero los varones tienen una actitud violenta? ¿O es posible la convivencia entre niñas y niños? En el ámbito social, el entorno, la distancia entre la vivienda y la escuela. ¿Qué medios de locomoción tienen los niños para llegar al colegio? El hábitat de los estudiantes y el de su escuela. No sé, la escuela está ubicada en un sector cordillerano, ahora que estoy mirando ahí esa montaña con nieve, ¿ya? Distante de los centros urbanos.
no sé, los niños se desplazan, los van a dejar a caballo, cruzan un río para llegar a la escuela, por ejemplo. De hecho, aquí cerca tenemos el caso de un alumno que le iban a dejar a caballo para el lado de ahí de Potrero Grande, porque vivía muy distante, iba a la escuela hogar que hay ahí. Barrios, zonas en que están ubicados, áreas verdes, servicios, lugares de juego. Y aquí tenemos nosotros la anamnesis, síntesis de los datos más importantes del grupo clase que nos permite establecer una hipótesis de trabajo. ¿Ya? La anamnesis es esta ficha que les digo yo, que se realiza en el colegio cuando los padres cuando van a matricular a los niños. Y ahí se les pregunta si el niño tuvo problemas al nacer, si tuvo problemas de embarazo la madre, si el niño tiene trastornos del sueño, si el niño tiene problemas de medicamentos que no se le pueden dar, ¿cierto? Si el niño tiene, no sé, ya hace pipí en la cama, si el niño tiene dificultades emocionales, no sé, hay niños que son lloroncitos, que son buenos para llorar, ¿cierto? ¿Por qué lloran? ¿Qué problema han tenido o tienen en su hogar? Etcétera. Ahí hay una entrevista que es muy importante de realizar porque nosotros podemos, ¿no es cierto?, intervenir también, o sea, a lo mejor derivarlo al policlínico, conseguir a alguien que lo atienda, que lo revise, que lo vea a través del DAEM, a través de los departamentos que tienen los municipios, etcétera. O sea, podemos gestionar algún apoyo. ¿Ya? Bien. Preguntas sobre lo que estuvimos conversando. ¿Se entiende? Nosotros en segundo año nosotros estuvimos hablando de lo que era, ¿cierto? De lo que era el tema de el diagnóstico escolar, ¿se acuerdan? Y ahí estuvimos hablando cuando nosotros tomábamos datos de los niños desde el punto de vista psicobiológico. Y decíamos que los medíamos, los pesábamos, el arco plantar, la columna, la vista, el oído, el tema sociocultural de su familia, hasta qué curso estudió el papá, la mamá o la abuelita, o con quienes vivan, ¿cierto? Cuáles son los ingresos, la casa es de adobe, es de madera, es sólida, tiene baño o pozo séptico, tiene luz, alcantarillado, no sé qué. ¿Te fijas? ¿Te acuerdan que hablamos de eso un segundo? Y dijimos que nosotros era necesario hacer este análisis de los niños porque nosotros después elaboramos el PAO, el Plan Anual Operativo, o el POA, Plan Operativo Anual, ¿cierto? Que se denomina de las dos maneras, y nosotros podemos, para después poder seleccionar, en el caso de los niños, seleccionar los objetivos de aprendizaje con los cuales vamos a trabajar en el primer semestre, y también nos sirve para hacer un programa, cómo trabajamos con los cursos, con los apoderados de mi curso. ¿Cuáles son los problemas que tenemos? ¿Cómo los podemos abordar? ¿Qué invitados puedo llevar para poder darle apoyo a los padres? ¿Te fijas? ¿Se acuerdan de eso, chicos? ¿Alguien se acuerda de eso? Sí, profesora. Ya, eso no lo tienen que olvidar porque cuando ustedes estén trabajando, por ejemplo, y la escuela tenga que renovar el proyecto para la ley CEP, usted va a tener que hacer un diagnóstico. Entonces, nosotros tenemos que no olvidarnos tenemos que no olvidarnos de
del cómo elaboramos el diagnóstico. Bien. Aquí vamos a hablar un poquito de lo que es el diagnóstico escolar, ¿ya? Y etimológicamente, la palabra viene del griego étimos, verdadero, origen, y logos, estudio. Estudia los elementos constitutivos de las palabras de acuerdo a su origen para explicar su significado. La palabra etimología viene del griego etimos, que significa verdadero, el origen, y logos, que significa estudio. Por lo tanto, nosotros cuando hablamos de la etimología de las palabras, estamos hablando del estudio del origen de las palabras. ¿Sí? Desde el punto de vista etimológico, diagnóstico, desde el vocablo griego, significa diagnosko, conocimiento diferenciado, y su equivalente en latín del nocere, que es conocer, distinguir, entender. O sea, cuando nosotros hablamos de diagnóstico, estamos hablando, ¿no es cierto?, de distinguir, entender. ¿Y cómo entendemos la realidad, por ejemplo, en este caso, nuestra realidad escolar? ¿Cómo la entendemos? ¿Cómo la conocemos? Tenemos que escudriñar ahí, tenemos que buscar información, tenemos que adentrarnos en los datos de los niños. ¿Ya? Familia léxica de la palabra diagnóstico, de la forma verbal, diagnosco, con el significado de conocimiento por partes, a través de, en profundidad. O sea, cuando hablamos de diagnóstico, hablamos de conocer por partes. Forma sustantiva, con el sentido de discernimiento, diferenciar, decidir. Y también tenemos la forma adjetival, apto para discernir, capaz de juzgar. Mire todo lo que entendemos desde el punto de vista verbal, sustantivo, adjetival, de la palabra diagnóstico. Es decir, nosotros estamos llevando a cabo el conocimiento de un curso por partes, ¿cierto? Para poder diferenciar cada una de las situaciones que tengo y para después llegar a juzgar, pero juzgar en el sentido de qué? De decir, estos problemas tengo en mi curso, ¿cierto? Y cómo puedo tomar decisiones para resolverlo. Desde la perspectiva semántica, desde la perspectiva de, ¿no es cierto?, de los significados, eso es semántico, significado, puede tener un significado nominal, ¿cierto? Instrumentos, técnicas, tratamiento de problemas y dificultades de aprendizaje, emocionales, componentes de la psicología y la pedagogía, ¿ya? O sea, aquí nosotros para poder diagnosticar usamos diferentes técnicas o instrumentos para poder detectar cuáles son las situaciones que afligen a nuestros niños. Una mirada operativa, actividades de diagnóstico realizadas por profesionales de la educación, lo anterior en aspectos netamente pedagógicos, velocidad lector, ortografía, clima, calidad, etc. ¿Ya? Nosotros podemos ver cómo están aprendiendo nuestros niños, qué les facilita más, cuáles son los problemas que limitan, etc. Por otro lado, profesionales que diagnostican rasgos psicológicos y patologías psicológicas. ¿Ya? O sea, nosotros desde el punto de vista de la educación diagnosticamos lo que nosotros está a nuestro alcance profesional, pero desde el punto de vista psicológico, nosotros podemos decir, este niño tiene problemas emocionales porque llora mucho, porque se aísla, porque grita de repente, porque se desespera, porque es violento. ¿Te fijas? Pero nosotros no podemos decir, este niño tiene problemas emocionales porque tiene un problema en tal neurona o le pasa. No, porque nosotros no somos especialistas.
Recuerden que nosotros detectamos, nosotros podemos decir, este niño tiene problema emocional porque no comparte con nadie, está todo el día, por ejemplo, en el rincón de la sala o trabaja callado y solo. Pero yo no puedo determinar cuál es su problema en particular, porque no soy especialista. Entonces sí puedo derivarlo, que el apoderado lo lleve a un psicólogo o conseguirle una hora a nivel comunal en los equipos comunales, ¿te fijas? Pero más allá yo no puedo hacer. Desde la perspectiva semántica y académica referida a los contenidos de los programas de estudios universitarios, por ejemplo, está condicionada por las dos perspectivas anteriores en relación a su contenido y a su desarrollo y predominan algunas características. El diagnóstico en educación suele focalizarse en trastornos del aprendizaje, individuo en educación infantil y primaria. No suele darse mucha importancia a lo epistemológico ni a las tendencias y a modelos actuales. Énfasis en conocimientos técnicos e instrumentales sin valorar causas ni procesos. Prioridad de lo psicológico sobre lo pedagógico y escasa vinculación con la intervención. Es decir, nosotros no sacamos nada con detectar si no hacemos nada. Yo puedo decir, este niño tiene problemas emocionales. Ya, perfecto. Pero ¿qué hago para que para superarle su problema emocional? ¿Qué hago para que el niño pueda, ¿no es cierto?, avanzar? Esa es la idea. Definición y características en el tiempo. Bueno, aquí tenemos algunas del diagnóstico pedagógico. Por ejemplo, de la Orden en el año 69, Bruckner y Bond en el año 86, dicen que son rasgos individuales y sociales que influyen en el desarrollo educativo de un individuo o del grupo. Determinar, dice el otro autor, las diferencias, la naturaleza de las dificultades, su gravedad y los factores que las subyacen. Y también dentro de las características dice que el diagnóstico escolar siempre ha estado vinculado con las actividades de enseñanza-aprendizaje. ¿Ya? Después tenemos otro, el mismo autor anterior, del año 86, dice, ¿no es cierto?, que identificar los factores en la situación de enseñanza-aprendizaje que pueda interferir en el óptimo desarrollo individual de los escolares. ¿Ya? Que pueda interferir en el óptimo desarrollo individual de los escolares. O sea, nosotros indagamos con la intención de que los niños, ¿no es cierto?, aprendan más y mejor, ¿cierto? Todo lo que le afecta en su aprendizaje, nosotros tenemos que superarlo, intentar superarlo, darle las herramientas, darle las orientaciones a las familias. Este niño le observo tal dificultad, es posible que usted lo lleve y si no puede, por razones económicas, porque no sé qué, bueno, busquemos la forma como el niño puede ser tratado, ¿cierto? Deval define que es generar un puente entre la evaluación y la orientación. Este sería función perfecta para el diagnóstico en educación. Y propone, dentro de las características, propone conectar la enseñanza con el desarrollo psicológico. Martí Quirós, desde la óptica de los trastornos de aprendizaje, sitúa el diagnóstico como una perspectiva didáctica. No es la búsqueda de trastorno en el sujeto que fracasa, sino en el análisis de todos los elementos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje para determinar causas de falla del proceso o para determinar causas de falla del proceso para que no ocurra en el futuro. Eso quiere decir ahí. Ahí. ¿Ya?
Y aquí tenemos otras definiciones. Y aquí en el caso de Rodríguez Espinal dice, todo diagnóstico mide, directa o indirectamente, atributos, rasgos, factores o conductas. Y es lo que estábamos analizando nosotros, que lo vimos en segundo año y que ahora lo estamos mirando de nuevo. Debe estar abierto al empleo de varias metodologías, atención a su relevancia, poner de manifiesto algunos problemas, potencialidad y limitaciones, debe intentarse una explicación causal. ¿Cuál es la causa? Nosotros no podemos quedarnos con la idea que el niño es hiperactivo, pero ¿por qué es hiperactivo? ¿Qué pasó que es hiperactivo? ¿Ya? Y por último, tenemos en síntesis que el diagnóstico es un proceso general de identificación y valoración de las necesidades que presenta un sujeto en un contexto dado. Nosotros estamos observando en qué contexto escolar. ¿Qué problemas presenta el niño en ese contexto, tales o cuales cosas? ¿Qué podemos hacer por ello? ¿Ya? El diagnóstico es un puente entre la evaluación y la orientación. Nosotros detectamos, ¿cierto? Se evalúa, ya sea a través del especialista o a través de la misma reflexión que puedo hacer yo, y luego buscamos los apoyos. ¿Por qué? Porque yo detecto, pero tengo que tomar decisiones. Porque cuando estoy diagnosticando, estoy evaluando a la vez. Estoy viendo qué pasa. Y por lo tanto, en ese sentido, yo tengo que también ver, evalúo, ¿cierto? Para tomar decisiones. Bien, preguntas sobre lo que hemos estado conversando, chicos. ¿Les queda claro? Nosotros ahora estamos metiéndonos en la sala. Registre todo lo que pueda registrar, ¿cierto? Porque todo esto, todos los insumos que usted recoja le van a servir para hacer el análisis tanto de su planificación para la práctica, como también le va a servir para hacer el análisis para su hito 1. Entonces, registre y para fundamentar también, porque cuando usted dé su hito 1 le van a preguntar, bueno, ¿y por qué usted piensa esto? Porque observé el curso, los niños tienen tales características, porque la escuela tiene este contexto, estas dificultades del entorno, de la comunidad, no hay buen vínculo entre la familia y el profesor, o entre la escuela y la comunidad, qué sé yo. Entonces, por eso que tenemos que nosotros poner atención e ir registrando, ser sistemático y preguntar las situaciones con los profesores guía y estar atento a lo que nos va pasando, porque tenemos que aprender a observar y para hacer un buen diagnóstico. ¿Ya? Y no solo observar, acuérdense que para evaluar nosotros el aprendizaje en los niños hacemos pruebas de diagnóstico. Sometemos a los niños a algunos ejercicios como medirles la acuidad visual, medirles el arco plantar, hacemos la ficha anamnesis con los padres o la familia, o sea, vamos recogiendo distintas, hacemos entrevistas con los padres cuando vemos que hay situaciones más severas. Entonces, vamos recogiendo información que tenemos que ocupar en algún momento para tomar una decisión frente al niño. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, duda, chicos? Profesora, todo clarito. Ya, hijita. Bien, chicos, vamos a quedar hasta acá. Recuerden, la próxima clase es a las 9, ¿ya? Para que no nos confundamos. La próxima clase es a las 9. Vamos a quedar hasta acá. Los alumnos míos que son de práctica, los voy a llamar por el grupo de práctica del Teams, ¿ya? ¿Qué les parece que nos damos unos minutitos y nos juntamos a las 10:30, les parece? ¿O 25 para las 11? ¿A qué hora prefieren? Chicos,
Yo creo que como a las 10:30. No sé Ya. el resto de mis compañeros. Sí, yo Ya. creo que a las 10:30 está bien. Sí, a las 10:30 está bien. Ok, a las 10:30 nos vemos. Que estén muy bien, chicos. Yo los llamo por el otro grupo, ¿ya? Que estén muy bien, cuídense. Chao, Ya, pues, que estén profe. bien, Gracias, chao. Chao, profesora, que chao, esté que estén bien. bien. Chao. Chao, chao, cuídense.